Bien, bueno, muchas gracias por la presentación y para mí es un gusto estar de vuelta por aquí en la universidad donde realmente me inicié en la docencia hace 18 años. He trabajado aquí como 16 años o 16 años y medio y sospecho que la mayoría de ustedes no me recuerda o no me conoce, ¿no? Salvo un par de excepciones por ahí. Vengo en representación del Instituto IFAMI, que es un centro de formación en terapia. Ya venimos trabajando acá en la ciudad desde hace unos 10 años aproximadamente, tratando de difundir diferentes enfoques dentro de la psicoterapia sistémica, especialmente la terapia sistémica breve. Y lo que hoy les traigo es un aporte que hace un enfoque, no sé qué tan novedoso sea para ustedes, llamado terapia narrativa. Quería aprovechar para hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la terapia narrativa? ¿Pueden levantar la mano? 3, 4, 5, 6. Ya. Bueno, entonces, bueno, es importante, es bueno también que no muchos lo hayan oído hablar, así puedo traerles algo novedoso, ¿no? A mí me empezó a interesar el tema del trauma desde que empecé a trabajar como psicólogo clínico particularmente, porque me encontraba con muchos casos de los así llamados traumatizados. Entonces empecé una búsqueda por internet de manera muy personal, sin mucho orden ni concierto y sin tener a quién recurrir. Les estoy hablando de hace 17 años, acá en Trujillo, donde había mucho por hacer y muy poca gente a quien preguntarle, ¿no? Bueno, de hecho en el Perú también. Y me fui encontrando con diferentes formas de abordar el trauma y me fui formando en algunas de ellas. Por ejemplo, en algo que se llama EMDR. Pertenecía al primer grupo de entrenamiento que se hizo aquí en el Perú. Fui terapeuta EMDR un tiempo, después pasé por otras cosas como por ejemplo el EFT o las técnicas de integración cerebral, etcétera, hasta que me topé con la terapia sistémica breve y después con la narrativa, y allí cambió mi visión de las cosas. Entonces le hemos llamado deconstruyendo el trauma psicológico, y si le he puesto comillas al trauma psicológico es porque ese concepto no me gusta mucho. Yo después, al final de esta conferencia, espero que se entienda por qué el concepto de trauma psicológico no me gusta mucho. Perdón, esto está avanzándose por su cuenta. Ya. Siempre me gusta comenzar este tipo de temas con esta cita de Václav Havel, que fue primer ministro de Checoslovaquia, después de que cayó el muro de Berlín. Él dice, no, la esperanza no es la convicción de que algo terminará bien, sino la certeza de que algo tiene sentido sin importar cómo termine. Esta cita se conecta especialmente con el enfoque narrativo, porque, entre otras cosas, el enfoque narrativo es un enfoque que busca el sentido, encontrar sentido, ¿no? Ver cómo las historias que construimos le dan sentido a nuestra vida y orientan nuestro mundo, nuestra relación con el mundo. Y esto se conecta con el tema del trauma, porque cuando una persona empieza a encontrarle sentido a las experiencias llamadas traumáticas, pues como que empieza a destraumatizarse. Por definición, también hace mucho tiempo llevé un curso de psicotraumatología, y ahí se nos decía, ¿no?, que el trauma es básicamente una experiencia a la que no se le encuentra sentido, por la cual uno no extrae de eso ningún aprendizaje. Cuando uno ya puede aprender de esa experiencia, por más dolorosa que haya sido, ya no podemos llamarle trauma. Los objetivos de esta ponencia entonces es presentar una reflexión sobre el trauma y su forma de abordaje desde una comprensión narrativa y postestructuralista. El postestructuralismo es una filosofía o una concepción filosófica posmoderna, ¿sí? Y presentar algunas prácticas narrativas útiles para este tipo de casos. Acá tenemos a los dos principales fundadores de la terapia narrativa, Michael White, que es este señor de acá, y David Epstein,
Michael White era trabajador social, ya falleció hace unos 7 años. David Epstein es antropólogo y todavía nos acompaña por suerte. Ambos derivaron por diferentes motivos hacia la terapia y se han convertido pues en íconos vivientes de la terapia del siglo XXI, ¿no? Han renovado con sus ideas no solo la concepción acerca de cómo se tiene que ayudar a la gente, sino también cómo se debe concebir eso que los psicólogos llamamos mente y conducta. Algunas influencias de la terapia narrativa, influencias sin que hayan querido serlo, ¿eh? Porque algunos murieron antes de que se fundara la terapia narrativa, ¿no? Michel Foucault, por ejemplo, ¿no? Un filósofo francés, uno de los inspiradores de el postestructuralismo, uno de los inspiradores de la posmodernidad, y una persona que siempre ha cuestionado desde su filosofía lo que es el orden, el discurso, el dominio, el control, y cómo se tiende a privilegiar unas cosas sobre otras. Foucault ha sido el filósofo de la locura, ¿no? Tratando de entender la locura no como enfermedad, sino como una forma de marginación social. Jacques Derrida, un filósofo también postmoderno, postestructuralista, uno de los que introdujo y planteó algo que se llama deconstrucción. De allí que el título de esta ponencia sea Deconstruyendo el trauma, ¿no? Lev Semyonovich Vygotsky, un psicólogo soviético, fallecido ya hace un montón de años, que ha sido incorporado a la psicología. Claro, se le ha descafeinado, se le ha bajado en calorías, porque este señor era marxista-leninista, pero si ustedes leen en los libros de cognitivismo, lo citan como un psicólogo cognitivo, pero no como un psicólogo marxista. Bueno, Vygotsky era una persona que enfatizaba mucho cómo el aprendizaje y el desarrollo se dan en la relación y en la interacción social. En ese sentido debatía mucho con Piaget. Piaget hablaba más de un desarrollo cognitivo interno. Vygotsky decía que lo interno primero es externo. Barbara Meyerhoff, una antropóloga norteamericana, que se dio cuenta de la importancia que tenía la ritualización, las ceremonias sociales, la interacción y la opinión de los demás en el desarrollo y en la consolidación de la identidad. Jerome Bruner, un psicólogo cognitivo, que también planteó el tema este de que nosotros nos conectamos mutuamente no a través de lo psíquico, sino a través de relatos y narraciones. Siendo psicólogo, y está vivo todavía, ya una persona nonagenaria, creo, él ha teorizado mucho acerca de que nosotros intercambiamos relatos, que nuestra vida es básicamente un intercambio de relatos, más que de percepciones o más que de conocimientos. Ignacio Martín Baró, un psicólogo español radicado mucho tiempo en El Salvador, él es uno de los fundadores de la psicología de la liberación, una psicología destinada a ser psicología latinoamericana con una visión crítica acerca de lo que es las teorías importadas de Occidente, ¿no? Una psicología crítica, y bueno, ¿por qué no decirlo? Una psicología al servicio del pueblo. Por esa misma razón, y a pesar de que él, aparte de psicólogo, era sacerdote jesuita, fue asesinado por la dictadura salvadoreña, ¿no? En los años 80. A veces los psicólogos que piensan también son peligrosos para el Estado. Clifford Geertz, un antropólogo norteamericano, que también mencionaba este tema de los rituales, de los discursos dominantes, de los discursos dominados, de cómo a veces la cultura privilegia ciertos discursos y deja de lado otros, pero ese privilegiar ciertos discursos no los convierte en algo verdadero, simplemente en algo que se resalta frente a algo que se opaca, ¿no? Bien, es importante para ir entendiendo la postura que tiene el enfoque narrativo en psicoterapia y en psicología en general, lo que Dilo Handlon, un terapeuta norteamericano, menciona como las 3 grandes oleadas en la psicología y en la psicoterapia. La primera oleada considera que el problema, los problemas, las patologías, lo que sea que ustedes quieran tratar, está dentro de las personas, ¿sí? Esa es la visión tradicional que hasta ahora predomina en psicología. Hay conflictos, hay trastornos de personalidad, hay enfermedad mental,
sea por causas psicológicas, sea por causas bioquímicas, por la causa que ustedes quieran, pero supuestamente hay algo que le falla a la persona, y eso que le falla sea donde sea que esté y con quien esté, ¿no? Eso es lo que desde una posición más bien posmoderna llamamos una visión esencialista o una visión del sujeto autocontenido. Es una visión descontextualizada del ser humano. ¿Quiénes pueden encajar acá, en esta primera oleada? Bueno, clásicamente el psicoanálisis, todas las corrientes humanistas, las terapias cognitivo-conductuales, todas aquellas que hablen de que hay algo en la persona. Y ese algo se puede estudiar independientemente de dónde esté esta persona e independientemente de las relaciones. La segunda oleada considera que el problema está fuera del individuo, pero en la interacción familiar. Esto es un aporte directo del enfoque sistémico. Y sobre todo del enfoque sistémico convencional, el enfoque sistémico que yo le llamo del siglo pasado. Ustedes saben que el enfoque sistémico surge a partir de los años 50, todavía existe, pero ha ido evolucionando mucho. De hecho, la terapia narrativa se origina en el enfoque sistémico, pero luego se desprende del enfoque sistémico. Los sistémicos, dentro de los cuales supuestamente yo me tengo que incluir, aunque yo estoy con un pie afuera, ¿no? Estoy con un pie en el sistémico y con un pie fuera del sistémico, consideran que el problema es la interacción familiar. No, tú no tienes un problema, el problema está en tu familia. Básicamente es ampliar el foco del problema. Ya no se culpa al individuo, ahora se culpa al sistema, pero se sigue culpando a alguien. Finalmente, la tercera oleada se considera que el problema no está ni en el individuo, ni en la familia, ni en el sistema, ni en la organización. El problema está afuera de todos. El problema es el problema. Cuando se dice que está afuera, entonces ¿dónde está? En las conversaciones, en las historias. No está en las interacciones disfuncionales, no está en las alianzas o en los dobles vínculos, está en los relatos que las personas narran acerca de sus vidas. A mí, particularmente, me parece un gran avance verlo de esta perspectiva, porque ya no hay que culpar a nadie. Y más bien, uno sí puede, como decir, juntar fuerzas para luchar contra el problema, para luchar contra la tiranía del problema. Entonces, podríamos ponerlo de esta forma, ¿no? Tenemos un gran círculo, algunos lo ponen como un paraguas, pero no encontré una figura que grafique bien el paraguas, así que opté por este. Este gran contexto viene a ser la posmodernidad, ¿no? No sé si ustedes saben, pero estamos viviendo una era posmoderna y probablemente todos ustedes son posmodernos, aunque no lo sepan. Y sería un poco largo explicar por qué, pero confíen en mí. En segundo lugar, dentro de la posmodernidad tenemos una especie de corriente llamado postestructuralismo, que surge más bien de Francia, en el cual, como ya les dije, está Foucault y Derrida principalmente. Y desde la versión más bien norteamericana tenemos el socioconstruccionismo. ¿Sí? Yo soy me siento un poco como Juan el Bautista, ¿no? La voz que clama en el desierto, porque hasta donde he podido saber, ojalá que alguien me pueda desmentir, creo que soy, no sé si el primer, tal vez el único socioconstruccionista en este país. Claro, estoy tratando de entrenar a algunos cuantos, ¿sí? Pero soy el que escribe, etcétera, 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 y espero que algún día aprenda pues la idea socioconstruccionista. Fuera del Perú somos legión, en el Perú todavía no. Pero ya a algunos de ustedes se les va a aprender el virus, les voy a transmitir el virus hoy día. Y bueno, dentro del postestructuralismo y el construccionismo social tenemos la terapia y las prácticas narrativas. Ese es el contexto que podríamos mencionar. Bien, bueno, acá tenemos que hacer una especie de contraposición, ¿sí? Entre lo que es la visión tradicional en la jerga postestructuralista o narrativa. Se le puede llamar a la visión tradicional de la psicología como estructuralista, esencialista, dormitivista. Y dentro de eso está el concepto de trauma, como uno de los tantos conceptos. Tú tienes un trauma. ¿Ese trauma dónde está? En tu cabeza. Algunos van a decir, te podemos hacer un neuroscan. Vamos a meterte en esa especie de túneles magnéticos,
te vamos a hacer pensar en la cosa fea que te pasó, y vas a ver, ahí sale clarito dónde, en qué zona específica de tu cerebro está el trauma. Esa es una visión estructuralista. Es casi como identificar el trauma como si fuera un tumor, o un aneurisma, o tener un parásito en el cerebro. ¿Sí? Apoyado por las neurociencias, que es esa nueva religión ante la cual muchos doblegan la rodilla y dicen, ave neurociencias, ¿no? Esa idea de que el trauma está dentro de la persona, que eres un traumatizado, cunde. Y frente a eso se empiezan a desarrollar una serie de abordajes. La visión postestructuralista, o mejor dicho, frente al esencialismo, el estructuralismo, etc., tenemos el postestructuralismo, la posmodernidad y el socioconstruccionismo. Ellos consideran que lo que normalmente se ve como algo dentro, más bien está entre las personas. Entre las personas, ¿qué significa? En las conversaciones, en los diálogos. Somos seres dialogantes. Como diría Humberto Maturana, somos seres lenguajeantes. Hablamos, conversamos. Y al hablar y conversar vamos creando historias. Y esas historias son las que nos orientan, las que de alguna forma también producen emociones, favorecen y crean recuerdos. Y frente a todo eso es que nosotros reaccionamos. ¿Sí? Pero si tú sacas a esa persona del contexto relacional y lingüístico, lo aíslas, lo estudias apartado, vas a encontrar un montón de cosas que tal vez no vas a entender o vas a entender de una manera estructuralista, esencialista y dormitiva. Bien, también cabe mencionar lo que es la metáfora sistémica versus la metáfora narrativa. Dado que, como yo les decía, estoy con un pie en la terapia sistémica y con el otro pie en las terapias posmodernas, la metáfora sistémica, ¿en qué consiste? Asumir el concepto, la noción de sistema, es decir, un todo interrelacionado, para explicar cómo funcionan las personas, a asumir la metáfora narrativa, es decir, que nosotros nos guiamos por historias, que nosotros nos guiamos por relatos, que más que sistemas, lo que nos une son historias compartidas, son relatos compartidos, y que esos relatos, esas historias, son las que le dan sentido a las experiencias que vamos teniendo. Una experiencia fuera de un relato, fuera de una historia, no tiene sentido. Así de simple. Ni siquiera las experiencias más horribles que te puedan haber pasado, si no están insertas dentro de una historia, pues no son nada. Menos aún un trauma. Bien, entonces somos historias. ¿Eso qué significa? Bueno, primero en plural. Cada individuo no es una historia, cada individuo es multihistoriado. Nosotros tenemos diferentes historias, participamos de diferentes historias, y eso es muy bueno, ¿saben? Porque el participar sobre diferentes historias nos da la posibilidad de poder entendernos de diferente manera, no de una sola manera. De hecho, las personas que acuden buscando ayuda porque han experimentado una vivencia traumática, vienen esgrimiendo una sola historia. Abusaron de mí, no valgo nada, estoy sucio, nadie me va a querer, etc. Una historia dominante que tiende a definir a esa persona, ¿sí? Y esa definición obviamente la hace sufrir. Pero cuando esa persona, a través del trabajo terapéutico, empieza a darse cuenta que hay muchas historias más que no están siendo narradas, entonces su vida empieza a cambiar. Las historias por las cuales nos orientamos no son absolutas ni absolutistas. Son historias que pueden ejercer un poder, pero no son todopoderosas. Esas historias pueden ser cuestionadas, rebatidas, incluso modificadas y hasta dejadas de lado. Son variadas, son múltiples, son socialmente construidas. Eso es muy importante de tener en cuenta. No es una historia que tú has construido solito. Esa historia, como cualquier otra historia, se co-construye. ¿Con quién? Con las personas que son significativas para ti. Se co-construye en las relaciones, en las interacciones y en las conversaciones. Y es en ese contexto que las historias se mantienen. No es que las historias se construyen y se guardan en la memoria y tú te la llevas para cualquier parte. Las historias que no se narran, pues simplemente no existen.
El conversar constantemente sobre algo es lo que mantiene ese algo vivo y funcionando. Y muy importante, nunca son completas. Las historias son selectivas. Las historias no te abarcan todo, no narran todo de ti. Siempre hay cosas que se quedan fuera. Y eso también es bueno, porque hay mucho que contar. Y saber que hay mucho que contar, mucho más que contar que lo que yo creo que soy, o sea, que soy más cosas de las que creo que soy, es positivo. Bien, Marta Campillo, que es una terapeuta narrativa mexicana, plantea este pequeño esquema, ¿no? Si esto es la vida, toda esta bolita amarilla, lo vivido está separado por esta línea, digamos, ¿no? Lo vivido es esto, pero lo narrado es esto. Lo narrado solamente es una porción de lo que tú has vivido. Hay muchas cosas de tu vida, muchas experiencias que no están narradas, que no están organizadas en relatos, en historias. Por consiguiente, hay muchas cosas que decir de tu vida. Por eso es que decíamos que una historia nunca es completa, nunca es totalizadora, no lo abarca todo. Cualquier cosa que ustedes estén pensando sobre ustedes es una historia, acuérdense de eso. Lo que estén pensando no es completo, hay mucho más que decir, siempre. Entonces, ¿qué cosa es una historia desde la perspectiva narrativa? Y este es el aporte de Jerome Bruner, ¿no? Bruner dice, una historia es una serie de eventos. Tu vida es una serie de eventos, pero del montonón de eventos que hay en tu vida, tú vas a seleccionar tú en relación con los demás. Esto es algo que se negocia. No es algo que arbitrariamente tú dices, a ver, voy a construir una historia de mi vida y te pones a pensar, a ver, voy a seleccionar esto. No, eso es algo que se va haciendo en las conversaciones. Decía, del cúmulo de experiencias que tú has vivido, se seleccionan unas cuantas. Se les vincula en una secuencia determinada, se les da un orden. ¿Te acuerdas que pasó esto, y luego lo de aquí, y luego lo de aquí, y luego lo de aquí? Esa es la secuencia. Esta secuencia obviamente se da a través de una línea de tiempo, siguiendo un orden temporal, y se hace en torno a un tema, a una trama o a un plot. Vale decir, el tema de mi violación, el tema de mi divorcio, el tema de mi abandono, el tema de la quiebra que experimentó mi empresa, cualquier sea el tema por el cual tú sufres, ¿no? Viviste una serie de eventos, los vinculaste, les diste una secuencia temporal y eso gira en torno a un tema. Esa es la historia. Esto es lo que conversas con los demás y es lo que te repites a ti mismo y es lo que te hace sufrir. Si es que es una historia triste, porque las historias positivas o bonitas también se construyen de la misma manera. El trauma es esto, en otras palabras. El trauma no es una estructura cerebral ni es una neurona que se volvió loca porque sufriste una experiencia triste. El trauma es una historia compartida que hace sufrir, sí, pero no deja de ser una historia. Entonces, ¿qué rol juegan las historias en nuestras vidas? Cumplen un rol constitutivo en nuestras vidas. Sin historias no somos nada. No somos nada. Otorgan un marco de inteligibilidad a nuestras experiencias. Nos permiten saber qué es esto, qué es eso, quién soy yo, qué es eso que está ahí. Porque sobre todas esas cosas hay historias. Cuando estamos percibiendo algo, estamos usando una historia preestablecida. Lo que llamamos percepción es básicamente la utilización de historias para darle sentido a las percepciones. A medida que vivimos, estamos permanentemente construyendo significados. Estas historias se renuevan constantemente, van cambiando en las conversaciones, en las prácticas sociales. A través de las historias interpretamos nuestra vida y el mundo. Por eso es que el objeto central de la terapia narrativa son las historias, más que la personalidad, más que la percepción, más que el trauma, más que las estructuras cerebrales.
porque todo eso funciona con historias. ¿Sí? Es como que si a ti te interesara la computación, tú ponte a estudiar cada parte, cada componente de la computadora y no vas a entender cómo es que se puede programar nada. Tienes que entender el software. Y tienes que entender cómo se genera un software. Más o menos es así, no sé si la metáfora es correcta, ¿no? Las historias nos viven, moldean nuestros pensamientos y acciones, somos consecuencia de historias por las que nos guiamos, es a través de historias que interpretamos nuestra vida dándole sentido a lo que hacemos. Si tú tienes historias, por ejemplo, de imposibilidad, tú vas a sentir que hay muchas cosas que no puedes enfrentar, muchas cosas que no puedes superar, muchas cosas que no puedes hacer. ¿Saben, por ejemplo, dónde están muy acumuladas, por cuestión de práctica social y profesional, las historias de imposibilidad? Cuando se habla, por ejemplo, de psicosis. Cuando tú hablas de psicosis, si tú te has formado en una psicología convencional, tradicional, estudiando el DSM-4 o DSM-5, te han enseñado, es decir, te han contado la historia de que la psicosis no se cura, de que la psicosis ni siquiera tiene causa psicológica. Te han contado la historia de que la psicosis es genética y que en algún momento de la vida, más o menos a la edad de ustedes, se prende. Pueden haber factores desencadenantes, pero ya estaba ahí. ¿Y eso qué va a hacer? Esa historia dominante por la cual se guían la inmensa mayoría de profesionales, familiares también, genera ciertas prácticas que perpetúan la historia. Por ejemplo, la familia no va a intentar hacer gran cosa, porque como ya le han dicho que es genético, el paciente no va a intentar hacer gran cosa, porque lo primero que le han dicho es: lo siento, compadre, tuviste mala suerte, tienes una enfermedad incurable, así que tranquilo nomás, toma tus pastillas y no te estreses. El psicólogo al que le aterriza a un paciente esquizofrénico, ¿qué va a hacer? Lo deriva. ¿Y el psiquiatra qué hace? No va a intentar ni siquiera hablar con él: toma tu pastilla y no molestes. Las historias generan prácticas que mantienen las historias. Al final, ¿dónde está la verdad de la milanesa? Bueno, con el trauma es igual, ¿ah? No es tan trágico, ¿no? A una persona con estrés postraumático no se le echa pues la cruz encima como se hace con un esquizofrénico, pero casi casi. Bien, acá les puse estas estrellitas para tratar de graficar lo que son estas experiencias. Cada estrellita vendría a ser una vivencia, una experiencia, algo que has vivido. Muy bien, perdón. Nosotros, en el ir y venir de las interacciones con los demás, empezamos a seleccionar esas experiencias y construimos una historia. Esta es la historia, metafóricamente hablando. Como se darán cuenta, hay un montón de cosas que quedan fuera de la historia. Por eso es que decíamos que una historia no es completa. Esa historia, o sea, la de acá, es una historia dominante. Normalmente la historia dominante suele ser una historia del problema. Frente a esa historia dominante existen historias subordinadas, historias no contadas, historias no narradas. Y generalmente estas historias no narradas son historias preferidas por las personas. Pero esas historias preferidas suelen ser subyugadas por las historias dominantes, que generalmente tienen un origen más bien social. Y dentro de lo social están los discursos, por ejemplo, de los medios de comunicación, y el más terrible de todos los discursos, que es el discurso experto. ¿Y quiénes ejercen el discurso experto? Ustedes. Él también. Yo. Él también. Y lo ejercemos sin saber, porque nadie nos ha dicho: ustedes tienen un discurso experto. No, ustedes nos han dicho: ustedes tienen la verdad. ¿Sí? Y al tener una profesión, un rol, un estatus profesional, estamos asumiendo una posición de experto y estamos haciendo valer, sin querer o queriendo, nuestro discurso por sobre los demás. Con eso estamos generando historias dominantes que van a acallar a las historias de las personas que vienen a consultarnos. Nuevamente está la historia. La idea entonces es encontrar esas historias subyugadas,
que viene a ser la línea verde. Esas historias están ahí, cosas que las personas, comprensiones que ellos tienen. La persona que viene con un trauma tiene algo que contar, no solamente lo malo que le pasó, sino las cosas que hizo y por qué las hizo cuando le pasó el trauma. Por ejemplo, ponte que tú seas un vigilante de banco y se meten pues 8 tipos con ametralladoras a asaltar el banco y tú con tu pistolita que ni siquiera tiene balas, ¿qué atinaste a hacer? Te tiraste a un rincón, te doblaste en dos y te pusiste a llorar. Uf, que se entere pues tu agencia de servicios, de seguridad, los gerentes del banco, la policía, la prensa, que se entere tu familia. Cobarde, ¿no? ¿Cómo no pusiste el pecho y te dejaste matar? Total, no ganas el sueldo mínimo. No amerita que te mates, te dejes matar. ¿Sí? Pero esa persona que se agachó, se puso en posición fetal y terminó llorando porque no quería morir, tiene una historia que contar acerca de por qué hizo eso. Pero ¿a quién le interesa entender esa historia? Ni siquiera a él mismo, porque esa historia que él se va a contar, bajo el control de las historias dominantes acerca de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser un hombre valiente, cómo debe ser un vigilante, un hombre de seguridad, etc. Esas historias quedan subyugadas. En la terapia narrativa lo que queremos hacer es darle voz a esas historias subyugadas, porque esas historias subyugadas van a permitir que la persona salga del dominio de la historia dominante acerca de que es un cobarde. Y esa historia dominante acerca de que es un cobarde es una de las cosas que favorece que él se sienta traumatizado y que no pueda pasar la página de esa experiencia. Entonces, la historia del problema, la historia dominante, es la que más peso tiene cuando llega la persona a consulta. La historia preferida, las historias personales de ellos, normalmente no tienen ningún peso, ni siquiera ellos le dan peso. Cuentan sus historias preferidas al comienzo con mucha vergüenza. Pero nosotros tenemos que saber escuchar y darle voz a esas historias preferidas. No podemos seguir haciéndole el trabajo a la historia del problema. ¿Saben cuándo uno le hace el trabajo a la historia del problema? Cuando diagnostica. Cuando uno toma pruebas para identificar las partes falladas. Cuando uno se pone a dar consejos. Cuando uno, ejerciendo su rol de experto, le dice lo que pasa es que tú tienes tal cosa, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer lo otro. Yo sé sobre ti más que tú. Yo soy el experto, pues acá estoy. Y lo que tú tienes que decir, no, es el resultado pues del trauma, ¿no? Tus flashbacks, ¿no? Tu actitud fóbica, evitativa, etcétera, todas esas cosas, es el resultado de tu trauma. ¿Qué le vamos a hacer caso a eso? Bien, nosotros en la terapia narrativa nos manejamos por una especie de ética. La idea principal en esta ética es que la persona nunca es el problema es el problema. La persona no es el trauma, la persona no es la disociación, la persona no es la ansiedad, la persona no es la fobia es la fobia, la disociación es la disociación y el trauma es el trauma, la persona es la persona. Nosotros establecemos una diferenciación entre ambas cosas. No es una diferenciación tirada de los pelos ni artificial, porque ya hemos dicho y sabemos que los problemas están en las conversaciones. El síntoma no es el problema es el significado que se le da al síntoma. Y ese significado es social y es narrativo. Por eso es que está fuera de la persona, no está dentro de él. La persona no es el trauma es el trauma. Y el trauma es una historia. Eso es lo que yo quisiera que ustedes se lleven de aquí. De que el trauma psicológico es una historia. Por eso es que siempre, a menos que por ahí se me haya chispoteado alguno, le pongo trauma entre comillas. ¿Sí? No digo que el trauma es un cuentazo chino. El trauma es una historia, que es otra cosa. Es una historia compartida. La actitud de un terapeuta narrativo es una actitud, una postura descentrada e influyente. ¿En qué sentido descentrado? Todo lo que se va a hablar en la consulta lo plantea la persona,
no el terapeuta. El terapeuta no pone una agenda, el terapeuta no pone objetivos, el terapeuta no plantea metas a conseguir, no hace diagnósticos. Está constantemente interesado en saber qué le interesa hablar a la persona. Y si de lo que se está hablando le hace sentido. Si estamos hablando de sus intenciones, de sus valores, de las cosas que son importantes para él. Si estamos honrando las cosas que son importantes para la persona. Esa es la actitud descentrada. No son mis valores los que se van a tratar, van a ser sus valores. Influyente, porque obviamente no se trata, sin ánimo de ofender, los narrativos no somos rogerianos. A veces nos confunden con rollos. Ah, psicoterapia centrada en el cliente. No, por favor, estamos en otro paradigma completamente. Juntos, pero no revueltos, ¿ya? Con todo el respeto que tiene Rogers, ¿sí? O los terapeutas centrados en la persona. No, esta es otra cosa. El terapeuta pregunta. El terapeuta realiza lo que se llama andamiajes. El terapeuta narrativo en eso es vygotsquiano. Sabe que lo que va a surgir allí es resultado de la interacción. No simplemente sentarse, cruzarse de manos y esperar que la persona llegue hasta donde pueda llegar. Tiene que preguntar, tiene que conversar, tiene que charlar. Tiene incluso que hacer propuestas de comprensión. Le plantea ciertas prácticas que después, si hay tiempo, vamos a plantear. Entonces, el rol del terapeuta es diferente, pero también es activo. Bien, ¿qué cosa es un incidente crítico? Yo prefiero llamarle incidente crítico más que trauma. Es cualquier evento que afecta a la vida de las personas directa o indirectamente, generando malestar significativo. Por ejemplo, algo que pone en riesgo tu vida, tu salud, tu integridad física, tu integridad sexual o psicológica. O así no la ponga en riesgo, tú creíste que la ponía en riesgo. Se sabe, por ejemplo, que cuando ocurrió esto de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, gente en diferentes lugares del mundo, al otro lado del mundo, se traumaron, se traumatizaron. No podían subirse ni a un avión ni a un edificio por temor de que se estrellen contra ellos o los estrellen contra ellos. No estaban allí. Eso es lo que se llama traumatización vicaria, ¿no es cierto? De hecho, tú puedes, como psicólogo, de allí que no es buena idea que cualquiera sin formación se meta a trabajar con gente traumatizada, escuchar la experiencia traumática de la persona y quedaste quemadito. ¿Por qué? Porque la imaginación es muy vívida. Si tú eres una persona de imaginación muy vívida y te van contando con pelos y señales todo lo que le hicieron a la pobre chica, tú te lo reproduces, te pasa la película por la cabeza y es como que lo vivieras tú. ¿No? Ustedes saben que el cerebro no diferencia entre lo que ve y lo que imagina. Se activan las mismas áreas del cerebro, ¿sí? Y si eso tú lo empiezas a convertir en una historia y empiezas a hablar con otros de lo que pasó, ya estás construyendo la historia del trauma. Puede ser a la persona misma o a quien lo sufre o a terceros, ¿no? Bueno, quería explicarles este gráfico. Acá tenemos más o menos el esquema que les planteé un poquito antes, las diferentes experiencias de la persona y la identidad regida por la historia personal. De todas estas experiencias, digamos que la identidad es esto. Lo que yo creo que soy, dicho sea de paso, es una historia también. Lo que ustedes llaman, yo ya no, personalidad, para mí es una historia. Para los narrativos la personalidad es una historia. Y por consiguiente puede cambiar. ¿Ya? Acá está, esta es la personalidad, la identidad, como tú quieras. De pronto pasa un incidente crítico, cualquiera, el más feo que te imagines. ¿Qué empieza a ocurrir aquí? Se empieza, si es que se dan las circunstancias adecuadas, a hablar de este incidente crítico y se empieza a construir una identidad regida por la historia del trauma. Subyugado a eso está la identidad regida por los estados preferidos y la agencia personal. O sea, lo que tú quieres ser, lo que tú creías que eras, queda en segundo plano. Ahora está el tema de lo que eres. Estás traumatizado, por favor no salgas, mira que te has quedado sensible, que anda al psicólogo, que anda que te mediquen y todas esas cosas. Aquí
si es que la persona va a terapia, se va a producir algo que los narrativos llamamos reautoría, es decir, empezar a cambiar esa historia buscando aquellas cosas que no han sido narradas, pero que son importantes. Y entonces empezamos a generar una nueva historia regida ya no por el trauma, sino regida a partir de las cosas que son importantes, preferidas, favoritas de la persona. Lo que se llaman historias de resistencia. De cómo a pesar de todo lo feo que te pasó, tú resististe. Y es esas historias de resistencia las que tienen que ser puestas sobre el tapete y conversadas, para que tengan significado y para que de ahora en adelante reorienten tu vida y ya no lo haga la historia del trauma. David Denborough, que es un terapeuta narrativo australiano, decía lo siguiente, ¿no? Nadie es un receptor pasivo del trauma. Las personas siempre están respondiendo, sean niños o adultos. Ellos responden intentando minimizar los efectos de las dificultades, o para intentar que se detengan, o para intentar proteger a otros, etc. Estas respuestas habitualmente son menospreciadas o descalificadas. O sea, lo que las personas hacen frente a un evento crítico suele ser algo normalmente condenado, como llorar, como hacerse pues posición fetal, como ir a esconderse, como haberse desmayado por último, ¿no? Frente a una situación. Todo eso es visto como despreciable, cobarde, ay pobrecito, ¿no? Pero todas esas cosas son reacciones, son muestras de resistencia frente a la adversidad. Tanto que las personas comúnmente no están familiarizadas con sus propias respuestas. Cuando una persona que ha vivido una experiencia traumática, tú le dices, ¿y qué hiciste frente al trauma? Te dice, nada. ¿Por qué? Porque lo que hizo le parece nada. ¿Pero cómo que nada? No hice nada, me fui a encerrar al baño. ¿Y eso no es hacer algo? No, pero eso que vale, eso no tiene ningún significado. Mientras mis compañeros pusieron el pecho y mataron a 4, yo estaba encerrado en el baño temblando. Pero eso que tú hiciste, ir a encerrarte al baño, respondía a una historia que tiene sentido para ti. No va a tener sentido para la sociedad en la cual tú vives normalmente, pero para ti sí tiene una historia, un sentido, y queremos saber qué sentido tiene. Porque si tú vas a superar el trauma, es a partir de reconocer el sentido de esas historias que te llevaron a esconderte en el baño. Ítalo Latorre, que es un terapeuta narrativo chileno, con el cual yo me formé y que va a estar acá en Trujillo la próxima semana dictando un taller, dice, ¿no? Las respuestas que las personas hacen frecuentemente son confundidas o interpretadas como síntomas de algún diagnóstico psiquiátrico. O sea, lo que tú ves como síntomas del estrés postraumático son respuestas, intentos de resistencia, intentos de adaptación. Esto impide verlas como acciones con sentido y en lugar de esto las ubica en el centro de la enfermedad mental. O sea, terminamos patologizando lo que fue una reacción de resistencia y lo que sigue siéndolo. No me puedo olvidar de esto. Uy, ¿no? Decimos shock, ¿no? Flashbacks. Ya le pusimos, ya lo patologizamos, le pusimos el marco de una patología. Pero ese flashback de repente es el intento desesperado de encontrarle sentido a lo que hizo. Recuerden la cita que les puse al comienzo, ¿no? La esperanza no es pensar que todo va a resultar bien, la esperanza es darnos cuenta que tarde o temprano lo que hemos vivido va a tener sentido, y las personas tratan de encontrarle sentido a las cosas feas que han vivido. La actividad común y ampliamente practicada son los tratamientos farmacológicos, y estos normalmente tienen un efecto más negativo que positivo. Porque si a una persona que ha vivido una experiencia traumática, tú la medicas de una manera prolongada, estás impidiendo que encuentre sentido de nada, simplemente le congela la experiencia y ahí lo dejas. Aparentemente está tranquilo, pero de aquí a unos meses, o incluso de aquí a unos años, el problema rebrota. No hay que cantar victoria. Hay personas que han tenido o han brotado con esto que le llaman el estrés postraumático 30 años después de la experiencia. Aparentemente pasó por mí, no me dejó huella, y después ¡pum!, emerge por ahí. Involucrarse en conversaciones enriquecidas de la historia del incidente crítico hace visible y honra la historia de las respuestas que las personas hacen.
Estas respuestas siempre son expresión. Incluso, insisto, ir a esconderte al baño o desmayarte o orinarte encima, no importa. Son respuestas, son expresión de valores, intenciones, preferencias, conocimientos, esperanzas. Si te encerraste en el baño, ¿qué es lo que buscabas con eso? Bueno, yo soy el único sostén de mi familia. ¿Y eso qué valor está expresando? Bueno, yo quiero a mis hijos, yo no quiero que mis hijos tengan que salir a mendigar porque no tienen un padre que les traiga comida. Por eso me encerré en el baño. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Se desea hacer visibles los fundamentos de estas respuestas, desarrollando ricamente la historia de aquello que para la persona es importante, que nos hable de cómo mantenerse vivo para sus hijos es y llegó a ser importante, que nos cuente la historia que hay detrás. Esa historia que hay detrás es una de las historias subyugadas, y es eso a lo que decíamos, ¿no? Queremos darle voz a esas historias, porque cuando la persona converse, entienda, recuerde, para mí es importante ser padre, para mí es importante educar a mis hijos, para mí es importante porque yo lo vi en mi propia familia, la unidad familiar, ¿no? Y te empieza a contar de manera enriquecida todo eso, ya no es un cobarde, ya no se siente cobarde. Por consiguiente, la historia del trauma empieza a retroceder, y lo que empieza a avanzar es la historia de la vida de él, las historias preferidas de él. ¿Sí? Bien. Bueno, normalmente el contexto tradicional lo que hace es escuchar la historia del problema, pero la historia preferida o las historias preferidas no las escucha. La historia clínica convencional está sesgada a ver lo que falla, lo que duele, lo que perturba, pero no lo que tiene, digamos, sano, ni lo que es útil o valioso. Para los terapeutas narrativos, la clave en el trabajo con personas que han sufrido múltiples incidentes críticos es el de crear un contexto no retraumatizador, buscando, ¿no?, para que las personas que están buscando asistencia. Yo les puse a esta señorita, Chimamanda Adichie, que es una escritora nigeriana. Yo les recomiendo que busquen en YouTube una conferencia de 18 minutos sobre ella, que se llama Los peligros de una sola historia. Ella no es terapeuta ni narrativa, pero lo que ha dicho bien puede asumirlo un terapeuta narrativo, ¿no? Los riesgos que hay de guiarnos por una sola historia. En la terapia narrativa nosotros normalmente usamos lo que se llama la doble escucha. La doble escucha, ¿qué es? Escuchar al problema, pero también escuchar especialmente las historias de resistencia y las historias de recursos, ¿no? Y empezar a darle preferencia a esas historias de recurso, a esas historias de resistencia. La idea es empezar, repito, a recuperar terreno. Por eso les ponía esta imagen aquí, ¿no?, de cómo ir poco a poco ganándole terreno al mar. Si la historia dominante del trauma es el mar y la tierra es la historia preferida de la persona, poco a poco, a medida que se va conversando de aquello que es importante para ellos, de sus intenciones, de sus valores, como que le vamos ganando terreno al mar. Bueno, creo que voy a tener que ir terminando aquí. No sé si hay algo más. Esto creo que ustedes lo deben tener grabado, me imagino. ¿No les han dado? Sí les han dado esto. Entonces ahí lo tienen. Perdón, me voy a detener ligeramente en esto para que vean un poquito, aunque sea de refilón, cómo es la parte técnica. Cuando llega una persona que ha pasado por una experiencia traumática, nosotros le vamos a pedir que nos cuente detalladamente el incidente crítico. No es una cuestión fácil, por eso es que previo a eso nosotros procuramos generar una base segura. Hay algunas experiencias, algunas técnicas, como el árbol, por ejemplo, el árbol de la vida. De eso va a tratar el taller de la próxima semana, ¿no?, que permiten que la persona se vaya empoderando de las cosas que son importantes para ellos, ¿sí? Y es cuando la persona ya está situada en su árbol de la vida, en lo que es importante para ellos, que uno puede empezar a hablar de las cosas feas. Detalladamente el evento crítico. Luego, indagar por cuáles fueron las respuestas que la persona dio al incidente crítico y ver estas respuestas como acciones de resistencia.
tratar de establecer cuáles son los propósitos, consecuencias o efectos que tuvo esas acciones de resistencia. ¿Sí? Y tratar de indagar cuáles son los valores, cuáles son los cimientos, sobre qué conocimientos que la persona tiene se sustentan estas acciones de resistencia. Miren, en una terapia convencional, ninguna de estas tres se pregunta. Lo único que se pregunta es esto. Se hace el diagnóstico y luego se le somete a la persona a la intervención que sea. En la terapia narrativa se completa con todo lo de acá. Y todo esto lo dice la persona. Las historias alternativas son estas. La historia del problema es esta. Bien, bueno, esto estaba más... Claro. Entonces, es en el diálogo que la persona y el terapeuta van co-construyendo esas nuevas historias. No digo que esto va a cambiar de la noche a la mañana, tampoco digo que va a tomar meses, ni siquiera años, pero sí es probable que la persona pueda, si es que persevera obviamente, salir de esa experiencia y recuperar su vida, y que la historia del trauma sea eso, simplemente una historia más. Acá les hablaba, por ejemplo, del árbol de la vida, que es una metáfora que se usa, no es un test proyectivo, por si acaso, no confundan con el test del árbol, aquí nadie diagnostica nada, ¿no? Es básicamente, esto es la vida de la persona. La vida de la persona. Sesgado hacia lo favorito, hacia lo positivo, hacia aquello que la persona honra y valora. Bueno, estas son algunas experiencias que yo he utilizado con mis estudiantes, sobre todo, ¿no? De hacer sus árboles y crear el bosque, porque eso también se puede usar de manera grupal. Por ejemplo, en Chile lo han usado mucho después del gran terremotazo que hubo hace como 3 o 4 años, ¿no? En lugares donde hubieron tsunamis, etc. Lo han aplicado en Haití, en el terremoto que hubo ahí, en el Japón también. De hecho, hay equipos de psicólogos que hacen intervención de emergencia y muchos de ellos se rigen por el paradigma narrativo y usan este tipo de herramientas para precisamente empoderar a las personas, ¿no? Bien, bueno, hay otras cosas como las ceremonias de definición y demás, pero eso ya será para otra ocasión. Termino con esto. El trauma no existe como una estructura o una esencia. Si insisten en seguir llamándolo así, el trauma existe como una historia. Es una historia, solo una historia. Un tigre de papel hecho con palabras. Ninguna historia es completa. Ninguna historia puede definirte. El trauma tampoco puede definirte. La vida es más completa y poderosa que cualquier historia de terror. Los narrativos creemos firmemente en eso, y nuestra terapia consiste básicamente en eso. ¿Sí? Bueno, para cualquier contacto que quieran tener con nosotros, ahí están los datos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor César Vázquez Rochese por su exposición y nos quedamos enriquecidos